Planeta Caracol en Caracol Radio. Dirige Fidel Franco. Estamos en Caracol Radio, avanzamos en Planeta Caracol y siempre nos interesa compartir con todos ustedes historias en torno a lo que debe ser la conservación de las especies, de sus ecosistemas, a lo que debe ser la relación nuestra con flora, con fauna. Ya pasaron los tiempos donde los loritos vivían enjaulados, ya pasaron los tiempos en los que los monos eran mascotas en fincas o en casas. Ya pasaron esos tiempos y en buena hora crece la voz de conciencia, de respeto por la naturaleza, la voz de denuncia, por supuesto, porque la autoridad ambiental siempre está atenta a escuchar estos casos que se presenten. Muy importante, nunca bajar la guardia. Cero al tráfico de especies. Si ven algún indicio, denúncienlo. Cero a la compra de especies en las vías del país. Ni tortuguitas que el niño se enamoró de nada, ni una iguana, nada de eso. Pues bien, todo este preámbulo para hablar de una historia, de un mono maicero, un primate divino, bonito, pero que fue rescatado en Floridablanca, en Santander, cuando el mono maicero, su hábitat es la Amazonía. ¿Cómo llegó allá? Pues bueno, ya vamos a escucharlo. Y para hablar de este caso, del mono maicero rescatado por la autoridad ambiental en Santander, saludamos a Vladimir Quintero. Vladimir es coordinador del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre CAP de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Vladimir, ¿qué tal? Bienvenido a Planeta Caracol, aquí en Caracol Radio. Acá con gusto para hablar de este tema tan delicado y tan triste. Sin duda, pero es un caso que nos pone varios lentes y tú lo planteas muy bien, Vladimir. Es el cómo llegó este mono maicero bonito, con su cola, experto en moverse en la selva amazónica, a Floridablanca en Santander. ¿Cómo fue la denuncia? ¿Cómo comenzó la historia, Vladimir? Bueno, la historia comienza con una denuncia ciudadana al grupo élite ambiental que tiene la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, una denuncia ciudadana donde reportaban la presencia de un primate, sin saber cuál primate, en una zona rural de un barrio de Floridablanca. Es decir, una zona rural que está dentro de un barrio, ¿no? Es como alrededor de un pequeño bosque. Nos mandaron unas fotos y pues la primera impresión es que era un mono que no es propio de estas tierras santanderianas, sino que era propio de la zona del Amazonas y de los llanos orientales, una especie que no había acá, que es muy raro que nos llegue acá. Entonces la atención fue prioritaria. El grupo élite ambiental con sus médicos veterinarios que están de turno atendieron el caso. El caso fue, pues digamos, mediático, porque fue muy rápido. Se encuentra un animal en una jaula en el piso, al lado de unas gallinas, prácticamente con una camisa que la tenía como cobija tal vez. Lo primero que se hace es tratar de establecer de dónde viene el animal, cuál es su procedencia, por qué está acá, pero las personas se cierran mucho en ese momento porque digamos que le dan miedo o alguna cosa a las repercusiones que pueda tener legalmente. Entonces simplemente la persona dijo, no, eso me llegó ayer y yo lo metí en esa jaula, pero pues obviamente uno sabe que eso no fue así. De acuerdo. Entonces, bueno, el procedimiento sigue, el grupo élite ambiental hace la recuperación del animal, hace el rescate, nos llega a nosotros al Centro de Atención y Valoración y pues ahí viene el siguiente proceso y la siguiente etapa con este animal, que es lo que estamos haciendo ahora. Claro. Una vez lo rescatan, ¿cuál fue la reacción del mono? ¿Cuál fue su reacción cuando ustedes, el personal técnico, científico, lo rescata? Y luego de ello hacen pues me compartieron unas fotos increíbles, hacen una valoración médica para establecer la condición de salud del animalito. ¿Qué nos puede contar de ello, Vladimir? Bueno, lo primero que nosotros hacemos, pues ya nosotros recibimos el animal en el Centro de Atención y Valoración, en un huacal. El animal está muy nervioso, muy asustado. Entonces lo primero que nosotros hacemos es dejarlo en una jaula acondicionada para él, con diferentes palos o perchas, una cajita donde él se pueda meter y esconderse por si no quiere dejarse ver, y un cambio de alimentación que lo que nosotros tratamos de hacer es que no sea tan drástica, porque nosotros asumimos que ese animal en cautiverio pues no estaba comiendo nada de comida natural, sino comida más bien casera. Sí. Entonces nosotros tratamos de darle un cambio de dieta al animal, lo dejamos en observación un par de días
El animal, como siempre, pues llega muy nervioso, estresado. Los primeros días come muy mal, el primer día no come, el segundo día ya empieza a comer alguito y empieza uno a cambiarle la dieta. Ujú. Y ese, digamos que es el primer paso que nosotros hacemos con este tipo de animales. Observarlo comportamentalmente, Claro. mirarlo cómo es su estado físico y ya después de un par de días de esa observación, ya hacemos el siguiente paso, que ya es la restricción química. Hacemos una restricción bajo anestesia general, Ujú. que fueron las fotos que de pronto están por Sí. ahí rondando, donde hacemos ya un examen clínico completo del animal. Eso se basa, pues es un proceso anestésico donde hay una monitorización anestésica completa con todos los equipos que tiene el CAP de la CDMB y el grupo de profesionales y estudiantes de últimos semestres de la Universidad Cooperativa de Colombia, de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Tomamos muestras de sangre Ujú. para tres cosas fundamentales. El primero, para establecer un cuadro hemático completo y saber el estado del animal. Sí. Lo segundo y tercero es un estudio al cual estamos haciendo junto con la Universidad Cooperativa, que es para determinar los tripanosomátidos, que es un parásito que afecta Ujú. al humano, que produce, digamos, dos enfermedades, la enfermedad de Chagas y la enfermedad de Leishmaniasis, Sí. para determinar si tienen o no tienen este parásito, que en ese proceso estamos, y también para establecer qué tipo de virus puede tener el animal, con otros exámenes que se llama ya un estudio de viroma. Entonces, establecemos esas tres cosas con una sola muestra, bueno, con tres muestras de sangre y de hisopados. También le tomamos muestras de radiografías con los equipos que tenemos para establecer también cómo está su sistema óseo y en parte su Ujú. sistema digestivo también para mirarlo por radiografías y ya establecer cuál es el siguiente paso a seguir con el animal. Hasta el momento el animal está de salud, está muy bien, los exámenes salieron bien, Qué bueno. digamos que su condición física en cuanto al pelaje no es la mejor, el pelo se le Ujú. cae. Esto es debido a la malnutrición con la que nos llegó, que desconocemos qué le daban de comer, Mm. pero estaba desnutrido en cuanto al peso, también estaba bajo de peso. Ujú. Y ya viene como la tercera etapa con el animal, que es la etapa de adaptación en el CAP. Entonces, por el momento está solo, pero Ujú. la vida de un primate es estar con otros miembros de su Sí. misma especie, o sea, crear manadas, que es lo que hacemos nosotros. Pero al ser una especie que no pertenece a nuestro departamento, que no es traficada dentro de nuestro departamento, usted viene de un tráfico que viene de algún departamento de todo el Amazonas Amazónico. Sí. o de la parte de la Orinoquía, no sabemos muy bien de dónde viene, pero de esa parte del país es muy difícil establecer una manada con él. Tenemos otro ejemplar de la misma especie que Ujú. nos llegó muy pequeño hace un par de años. Ok. Entonces la idea es hacer un acercamiento entre los dos, no buscando una reproducción ni Ujú. buscando, digamos, una rehabilitación porque va a ser muy difícil, Ujú. sino más bien buscando el bienestar psicosocial del Sí. animal, que el animal esté acompañado con otro de su especie y no esté solo. Eso es Totalmente de lo que acuerdo. tenemos que hacer ahorita a continuación. No, qué buena descripción. Estamos con Vladimir Quintero, coordinador del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre CAP de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Este mono maicero que es noticia porque en torno a él se hace mucho de el trabajo científico de la autoridad ambiental allí en Santander. Es supremamente valioso. Ya nos comenta entonces que existe la posibilidad de que se reúna o conviva por ahora con otro mono maicero que tienen allí, Vladimir. El, el- la edad aproximada de este primate es un adulto, ¿no? Por lo que yo alcancé a ver en las Sí, fotos, o sea, es un mono maicero sí. adulto. Sí, es difícil establecer Ujú. la edad en número, pero sí podemos establecer que es un animal adulto, adulto mayor. Sí. Lo podemos establecer por ciertas características en la cara Ujú. y por la dentadura. Ya tiene una dentadura desgastada. Ajá, También eso puede influenciar el tipo de alimentación que le daban, claro. pero sí es un animal adulto, es un animal adulto, adulto mayor, Y, digámoslo así. y notaron la impronta, o sea, que él difícilmente vuelve a un bosque amazónico. eh, ya, digamos, lo que se trabaja es para determinar condiciones de calidad de vida en condiciones Sí. de primate como corresponde y como merece este mono maicero.
Exactamente, es simplemente como para recuperar su calidad de vida. Ajá. Nosotros, dentro del CAP de nosotros y dentro de los CAP a nivel nacional, porque esto es por normativas del Ministerio de Ambiente, nosotros tenemos ya jaulas adecuadas para Ujú. mantener este tipo de animales que por obviamente culpa del ser humano Sí. no se van a poder reintegrar a su vida natural. Entonces tenemos jaulas ya más espaciosas, grandes, Donde se pueden con colgar. enriquecedores ambientales por dentro. Ajá. Entonces, esa es lo que tratamos de hacer, recuperar como ese estado del animal para que no esté en maltrato, digámoslo así, Claro. como nos llegó, Por dignidad animal, diría yo también. Qué bueno que ese por trabajo. dignidad ambiente, animal, sí, Sí. señor. Vladimir, y bueno, cuando ya estén dadas las condiciones, que haya recuperado masa muscular, este mono maicero, el contacto con el otro mono que tienen desde hace 2 años, ¿cómo va a ser? ¿A través de una ventana? ¿Que se miren, que se vuelan, que estiren la mano? Pues a mí me Sí, fascinan los animales realmente y los primates en particular tienen unas maneras de comunicarse increíbles. ¿Eso va a ser así? sí. ¿Va a ser como cíclico, evolutivo? Exactamente, va a ser poco a poco. En este momento, digamos que está en una jaula Ujú. muy cerca a donde está el otro ejemplar. Ya. Entonces la idea es que lo vamos a ir uniendo poco a poco, así como tú dices, Ujú. por medio de la reja, que se empiecen a conocer, que se empiecen a oler, porque hay algunos primates que son muy territoriales Ujú. y eso los vuelve muy agresivos. Pero esta especie particular que es de la familia de los cébidos, Ujú. a la cual están los monos cariblancos, están las marimondas, Ujú. esos primates son muy sociables. Entonces, Ujú. cuando se llegan a unir, no son agresivos, como por ejemplo los titís, que Ya. son estos primates pequeños. Ellos Ujú. son muy territoriales y hacer grupos con titís es muy difícil. Con Ujú. estos es más fácil. Entonces, yo creo que la unión va a ser muy, muy, muy rápida. En cuanto al tiempo, digamos, en menos de 6 meses ya Sí, yo creo que lo podemos tener a los dos en la misma jaula, en el mismo recinto, compartiendo y recuperando esa dignidad animal, sin duda. Vladimir, y sin bueno, desde duda. el momento en que ya hicieron todas las valoraciones, hoy, ¿cómo está el mono maicero? ¿Lo llaman mono maicero o de pronto tiene un nombre, un código o algo? No, no le hemos puesto, generalmente siempre se les pone un nombre. Yo Sí. creo que en este momento todos los estudiantes que están allá, que son los expertos en ponerle nombres a los animales, ya lo deben tener medio definido, pero por el momento, pues si lo llamamos mono maicero, es Ujú. de la especie Zapajus apela, es un animal muy bello, Es es hermoso, muy sí. bello, tiene unos cachitos en la cabeza Sí. de pelo que lo hacen muy característico y su comportamiento también es bastante característico. Y la agilidad, ¿no? Porque maneja para desplazarse entre árboles los brazos largos, fuertes, la cola Y la sirve de cola, apoyo, tremendo. No, ajá. es unos animales de una biodisposición, llamémosla, tremenda, una capacidad de adaptación a los bosques increíble. Óyeme, Sí, Vladimir, en lo personal, y ustedes que han estado en contacto con el mono maicero, que podría llamarse Tarzán, ¿no? ¿Por qué no? sí, puede ser. ¿Por qué no? ¿Qué sensación tienen cuando empiezan a valorar a este animalito? Por algún momento uno dice, oye, pero ¿cómo pueden hacer con este mono eso, tenerlo en una jaula al lado de unas gallinas? ¿Cómo? Y verlo a él mirándolos asustado, pues tremendamente asustado. ¿Hay sensibilidad? ¿Qué se siente, Vladimir? Sí, Ujú. es bastante fuerte, digamos lo que para mí personalmente Ujú. sigue siendo muy fuerte esos golpes, aunque ya llevo muchos años de experiencia y los casos que he visto, pues son casos de verdad que lo abruman a uno y lo afectan a uno mucho, pero digamos que está preparado para ese tipo de cosas, ¿no? Ya. Entonces, obviamente le da a uno mucha tristeza, pero digamos que se prepara uno para lo que viene, ¿no? Para darle Ujú. bienestar al animal. Diferente cuando llegan este tipo de animales y se enfrentan con nuestros estudiantes de último semestre, los pasantes que están ahí, Ujú. que es un golpe muy duro para ellos, ¿no? Empiezan a pensar, venga, ¿y por qué este animal está acá? Y Claro. empiezan esas preguntas, ¿quién lo trajo hasta acá? ¿Cómo lo trajeron? ¿Lo trajeron en un avión, en un carro? Como el caso que salió hace poquito de estas personas Oiga, sí. inescrupulosas que estaban sacando 3 primates Ajá. amarrados a sus zonas íntimas Que en un aeropuerto. O sea, en El Dorado, esas increíble. cosas en El Dorado. Mm. Entonces, esas cosas son las que lo ponen a pensar a uno también cómo llegaron estos animales acá y cómo Sí. es de terrible el tráfico. Cómo es de terrible el tráfico. O sea,
es impresionante, ¿no? No, Es impresionante cómo un animal que es del Amazonas llega acá. También tenemos otros casos, por ejemplo, de marimondas del Magdalena, que aunque están en el departamento, pero son animales muy grandes que uno dice cómo claro. la gente los saca. Sí, obviamente lo primero que uno piensa es en la mamá. Muy seguramente mataron a la mamá, a buena Literal. parte de su familia, para darle gusto a alguien, Ujú. para darle un gusto específico a una persona que por diferentes motivos le gusta ver un animal encerrado, que es lo más triste de todo. Por eso es tan importante este tipo de programas de decirle a la gente que el tráfico está mal, que estos Ujú. animales no son mascotas, que no Ujú. vale un gusto personal para quitarle la vida y la dignidad, como lo venimos hablando, a este tipo de animales, ¿no? Claro, y que cumplen unas funciones ecosistémicas tremendas en sus bosques, en sus hábitats, pues con la semilla, Tremendo, restaurando los bosques. Ellos hacen un trabajo increíble, silencioso para nosotros. Si hay bosques, exactamente. exacto, si hay bosques con buena condición de salud, se preserva el ciclo del agua que va por la Amazonía y la Orinoquía. Ellos son guardianes Exacto, de eso. Si los vemos como lo que son, Vladimir, seguramente estamos aportándole a la gente para un cambio positivo y proactivo. ¿No te parece? exactamente, exactamente. Lo que ellos cumplen, esa función ecológica, es impresionante, sobre Ujú. todo los micos que pueden llevar una semilla Ujú. y hacer ese repoblamiento del bosque a kilómetros, ¿no? Sí. Ellos, digamos que desperdician mucha comida, pero esa es la función de ellos, el dispersar todas esas Semillas, semillas, ¿no? claro. Entonces es una labor muy importante, muy silenciosa, como tú dices, pero muy importante para nosotros. Sin Claro, eso, no habría calidad de agua para nosotros, ni calidad de aire tampoco, de acuerdo. porque los bosques nos proporcionan todo eso. Claro, a la vez de siempre levantar la voz en contra del tráfico de especies de flora y de fauna, pues es importante, Vladimir y oyentes, en el caso de Santander, se comunican, por ejemplo, al grupo élite ambiental de la CDMB a través de la línea 318-706-9866, ¿cierto? Para quienes están allá en Santander, en Exactamente. Bucaramanga, Florida Blanca. Y obvio, la Policía Nacional marcando el 123 y ellos Uh -huh. siempre van a atender. Si ven, yo recuerdo, ¿recuerdas, Vladimir, la COP en Cali, la COP de la biodiversidad? Sí, Hay sí, cerca sí, de sí, Cali claro, un caimán que lo un tenían, caimán. exacto, Dios Ajá, mío, duró 14 años, qué sé yo, ya no recuerdo, y lo rescató en la una autoridad casa. ambiental en una casa, lo tenían como mascota, el señor decía que le daba pues, de comer pollo, pero el caimán se movía en 4 metros cuadrados, eso no es vida. Lo llevaron Eso no es vida. a un refugio que ustedes, las autoridades ambientales tienen, creo que en Cartagena, cerca de Cartagena, y allá Sí, este caimán se reúne, la ñata, así se llama, esta caimana se reúne con sus caimanes amigos, como corresponde. Y ese es ajá. el deber ser. Óyeme, Vladimir, ya para ir finalizando y agradeciendo por tu tiempo y por esta maravillosa historia del mono maicero, ¿qué otras especies recientemente han rescatado? Entiendo que, bueno, hay casos de fauna atropellada, otros de recuperación por tráfico, pero así que recuerdes en este momento. Bueno, hay varios casos. Por ejemplo, hemos tenido casos los casos más llamativos que nos llegan son casos de neonatos, Ok. de animales jóvenes que la mamá muy seguramente por algunas razones, atropellamientos, por Ujú. el mismo tráfico, por la misma gente que los agrede todavía, llegan al centro de rescate. Por ejemplo, las zarigüeyas, que es algo que sucede en todo el país. Antes no llegaban tantas porque no se reportaban y yo creo que las dejaban abandonadas, pero Sí. hoy en día sí. Entonces, actualmente tenemos 20 zarigüeyas neonatas que las están cuidando todos estos chicos estudiantes que se las reparten, se las llevan para la casa, las alimentan hasta que Ujú. tienen una edad suficiente y las podemos liberar también. Tenemos zorros también que llegaron neonatos, tenemos 2 ahorita en recuperación, en rehabilitación y que posteriormente los vamos a liberar porque ha sido un trabajo muy bonito también. Llegan muy pequeños, llegan siendo un cachorrito que cabe en una mano Ujú. y durante todo este proceso que tenemos allá de recuperación y de rehabilitación ya son animales grandes que ya pueden sobrevivir solos, entonces son cosas bonitas. Adicionalmente hay casos muy tristes de estos, precisamente de estos casos que no pueden llegar a ser liberados después, sino que tienen que mantenerse en cautiverio por el mismo daño que les ha dado la gente. Un caso muy llamativo hace un año ya más o menos, que nos llegó un tití cabeza de algodón, que es Ah, uno de los primates más críticamente ujú. amenazados en el país, con los colmillos fracturados, Terrible. porque la gente que los tenía se los quitó, se No. los cortó, ocasionándole un daño.
en el conducto del diente, y pues es un animal que no se va a poder recuperar para liberarlo. Entonces son casos también tristes, ¿no? Sí. No tienen un final feliz, sino que es el final de mejorarle la dignidad al animal, como lo veníamos hablando con este caso. Claro, totalmente. Y en buena hora la labor, un abrazo, un saludo a todos los estudiantes, Vladimir, a todo el cuerpo científico, técnico de la Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, el CAP, de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga. Vladimir, gracias por tu tiempo, saludos al mono maicero y al otro mono para que se reúnan pronto en 6 meses. Y ojalá pues nos comuniquen el nombre que pueda ser Tarzán en honor a ese, el rey de la selva, y ellos son los reyes de la selva acá en Colombia. Vladimir, gracias por tu tiempo. Fidel, muchísimas gracias por la llamada y espero que esto lo escuchen bastantes personas para que entre todos tomemos conciencia de proteger la naturaleza, que es muy importante. Todo lo que alberga la naturaleza es importante y siempre va a repercutir en el bienestar de nosotros. Muchas gracias por la llamada. Escuchas Planeta Caracol.